Autoridades del ICIBUME confirman una serie de casi 20 sismos que iniciaron ayer domingo y que se han extendido este lunes. Los movimientos han llegado hasta 5 grados de magnitud, aunque sin causar daños o víctimas. El más reciente fue a las 18 horas con 12 minutos de este 12 de octubre, reportado sensible en San Marcos y Quetzaltenango. Según el ICIBUME, este evento tuvo una magnitud de 5.2 grados Richter con epicentro en la costa mexicana a 135 kilómetros de Quetzaltenango, 132 kilómetros de Retaluleu y 104 de San Marcos. Por el momento no se reportan personas heridas ni daños en territorio nacional debido a los dos temblores. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Nosotros iniciamos, por supuesto, las noticias en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Iniciamos la semana, pero lo agradecemos que usted esté con nosotros. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. El Ministerio de Educación confirma que para el ciclo 2021 las clases no serán presenciales en los municipios donde el semáforo epidemiológico esté en rojo. Se mantienen dudas por destino de millonarios fondos que recibió Guatemala en concepto de donaciones a causa de la pandemia. Exportaciones alcanzan nuevos mercados y superan los 7.400 millones de dólares en los primeros 8 meses del año, según cifras del Banco de Guatemala. Congreso acuerda reunirse en 3 plenarias para elegir a magistrados de justicia, tema que sigue en el último lugar en la agenda legislativa. En notas del mundo, Estados Unidos se prepara para las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre. ¿Por qué votan en un día laboral? Las respuestas en esta emisión. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Desde marzo que inició la pandemia, varios sectores se han enfrentado a la peor crisis económica. Sin embargo, las exportaciones han tenido un comportamiento dinámico y a la fecha se ha generado solo 0.3% menos que el mismo periodo del año pasado. Según datos del Banco de Guatemala, de enero a agosto las exportaciones guatemaltecas han superado los 7.400 millones de dólares. De estos, el 70% corresponde a productos no tradicionales, es decir, productos que llevan un valor agregado y no son café, azúcar, banano o cardamomo. Los principales mercados para los productos de exportación guatemaltecos son Estados Unidos, Centroamérica, Europa, México y Arabia Saudita. Se han iniciado a exportar cocos hacia El Salvador y hacia Honduras. También productos de valor agregado como son el aguardiente. Por primera vez se está exportando el aguardiente hacia Honduras. Hemos también incurrido con productos como son las semillas de cilantro para Canadá. Y también tenemos la exportación de distintos productos, principalmente de equipo de protección personal y medicamentos con esteroides hacia países como El Salvador. Durante estos meses de pandemia se ha logrado llegar a nuevos mercados, por ejemplo a España con la exportación de pescado, camarones y alcohol etílico, y en Bélgica con camarones, frutas y látex. Aparte del mercado europeo, vemos que también hay oportunidades que se han desarrollado y han permeado en países como lo son Cuba. Cuba ha aumentado las importaciones específicamente de fungicidas, jabones y jugos para la industria de alimentos y bebidas. Según Peters, para el 2021 se tiene una expectativa de crecimiento, estabilidad y rápida recuperación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. En seguimiento al derrumbe que ocurrió en el barrio 1 de San Marcos La Laguna en Sololá, las autoridades han comenzado acciones de mitigación y ante el derrumbe de Marrocas han empezado con los trabajos de demolición, tanto las que se encuentran en la parte alta como la que cayó sobre las viviendas.
El Ejército de Guatemala puso a disposición de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre sus capacidades de ingeniería militar para realizar trabajos de demolición de rocas de gran tamaño. Esto también se debe a que el domingo 3 rocas cayeron sin llegar al área de viviendas, lo que generó de cualquier manera alarma en la población. Sin embargo, la mayoría de las familias se encuentran en albergues o en hoteles del sector luego de desalojar sus viviendas. Hay ya algunos albergues habilitados, hay más de 200 personas que están siendo atendidas en estos lugares, 2 albergues oficiales en una escuela y en una iglesia, y hay 5 instalaciones entre hoteles y hostales que están también brindando refugio a la población. Durante el fin de semana, el domingo para ser exacto, tuvimos el descenso de unas rocas que no llegaron al área de vivienda, 3 rocas, pero los mismos vecinos pues generaba este tipo de alarma nuevamente por el temor que existe a que más rocas se tenga o que se tenga mayor desprendimiento. En ese día, el vicepresidente Guillermo Castillo participó en una reunión con autoridades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá, junto a ejecutivos del Instituto Geográfico Nacional y el Registro de Información Catastral. Iniciaron la medición de la finca El Alto, un lugar limítrofe entre ambos municipios. Según Castillo, este será un trabajo de 2 semanas o 2 semanas y media, en el que los topógrafos y brigadistas harán una medición y estudio agrológico para ver cuáles son las vocaciones de toda esta tierra de alrededor de 24 caballerías. Esperan que esa información permita tomar las decisiones más importantes en la solución de estas diferencias. Este es un conflicto de unos 148 años donde las dos comunidades mantienen un enfrentamiento histórico que cada año deja decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Vamos a otro tema porque este lunes los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sesionaron, pero aún no tienen acuerdos por la cesantía de Neftalí Aldana. La discusión de este caso se ha prolongado por 10 días y no hay consensos. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aún no dan a conocer si tienen o no acuerdos por la cesantía de Neftalí Aldana. Desde hace 10 días los magistrados discuten si aceptan o no cesarlo del cargo. Su familia pidió separarlo debido a que padece una enfermedad y su estado de salud, aseguraron, no es apto para integrar el Tribunal Constitucional. Los magistrados han tenido opiniones divergentes acerca de la manera en que debe de abordarse el caso de Aldana. Algunos han propuesto en el Pleno la suspensión del magistrado convaleciente y otros optan por cesarlo del cargo. La discusión ha sido basada en los informes médicos. La magistrada Dina Ochoa es quien ha sido enfática en exponer que la condición de Aldana hace viable aceptar la cesantía, posibilidad aún en discusión, reportó Edwin Pitán. Bueno, y el ex guerrillero Julio César Macías López o Julio César Macías Mayorga, alias César Montes, comparecerá en audiencia de primera declaración ante el juzgado de mayor riesgo E el 26 de octubre próximo. Este lunes el juzgado recibió el expediente de consignación y fijó la fecha de la audiencia. Montes es señalado de haber dado la orden directa de asesinar a 3 soldados del Ejército de Guatemala en Semuy 2, El Estor y Zabal, en septiembre del año pasado. El ex guerrillero es señalado por el Ministerio Público de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita de personas armadas. 3 elementos del ejército murieron, 3 resultaron heridos y otros 3 lograron escapar corriendo en el bosque. El ex guerrillero tiene como abogados que lo representan en la primera audiencia de primera declaración a Maynor Roberto Bergancia y a Mario Javier del Cid. Hermanos todos es el llamado que el Papa Francisco hace a través de su tercera encíclica en la que habla de globalizar la solidaridad, publicada el pasado 3 de octubre. Hoy se hizo la presentación oficial para Guatemala de mano del cardenal Álvaro Ramasín. Tenemos que globalizar verdaderamente la solidaridad. Fratelli tutti, hermanos todos. Con esa frase de San Francisco de Asís es que el Papa Francisco ha titulado a su tercera encíclica, en la cual hace un llamado a la solidaridad global. Es por eso que los temas centrales en los que se enfoca son la migración, el fracaso del sistema económico neoliberal y esa política que es populista en lugar de popular. Con el título en italiano pero el texto en español, Francisco se dirige al mundo con un documento inspirado, según él, por el encuentro que sostuvo con el gran imán Ahmad al-Tayeb, líder del Islam. A partir de ahí arranca un texto en el que la fraternidad global es el foco. Que se hable de una caridad política, que quiere decir reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana
y buscar una amistad social que integre a todos. En política, me permito otra vez insistir que la política no debe someterse a la economía y que la economía no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. y en economía. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Apartado especial recibió la crisis migratoria mencionada en la encíclica por Francisco, hijo de migrantes, y profundizado por el padre Juan Luis Carvajal, secretario general de la Pastoral de Movilidad Humana, quien habló sobre la caravana de alrededor de 3.000 hondureños que disolvieron en Guatemala el 3 de octubre. El Papa dice que estamos en un momento en que todos quieren evitar la llegada de migrantes, no solo en esta región, evitar a toda costa que entren los migrantes. Con fines políticos se utilizan a los migrantes. Ellos vienen desesperados y lo dijeron, y tenemos testimonios. ¿Qué sucede? Disolvieron la caravana. Y por eso señala que no hay dignidad humana en las fronteras. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. En otras cosas, 3 veces se reunirá el Pleno de los Diputados esta semana. Esto con la explicación de poder abordar la elección de magistrados a las Cortes. Sin embargo, tal rubro sigue estando a la cola de la agenda y la interpelación al ministro de Desarrollo se mantiene en primer lugar. En una jugada poco habitual, los jefes de bloque han decidido que esta semana aquí en el Congreso de la República se sesionará 3 veces, el martes, el miércoles y el jueves. El alegato es que de esta manera se agilizará el proceso de elección de magistrados tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones. Hay que recordar que mañana, martes 13 de octubre, se cumple un año desde que los actuales magistrados de la CSJ están en funciones prolongadas. Son varios los puntos, sobre todo en materia económica, que siguen sin abordarse. Para poder avanzar en temas importantes para el país, referentes al tema de la agenda legislativa, primordiales para poder reactivar la economía del país. Sin embargo, es la elección de magistrados la que más fricción genera. Manifestando una preocupación por el tema de las elecciones de Corte Suprema de Justicia, que ya en 2-3 días se cumple un año de no poder entrar a elegirla. El propio cardenal Álvaro Ramazzini se pronunció al respecto. Y eso es grave porque si estamos ya en un país en el que estamos en la práctica viviendo una cierta anarquía, porque aquí hay un montón de leyes que no se cumplen, ahora con el ejemplo de los que tienen que ser los guardianes de la ley, los propulsores de la aplicación de la ley, y no lo hacen, están minando realmente el sistema democrático y el sistema jurídico de este país. Al final, el presidente del Congreso lanzó un dardo irrespetuoso sobre el entrampe actual. Culpa de 2 virus chinos. A uno de ellos se le puede entrevistar, ojalá que pudieran entrevistarles. El otro no se puede porque es la pandemia. Palabras fuertes de un superviviente de la enfermedad. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. El Ministerio de Educación detalla cómo será el regreso a clases para el ciclo escolar 2021. ¿Qué medidas han tomado? Volvemos con más luego de esta primera pausa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. El Ministerio de Educación tiene listo el protocolo para que los estudiantes del país vuelvan a las aulas el próximo año, aunque esta no será la realidad para todos, pues en aquellos municipios que estén en rojo, la presencialidad de las clases aún no será retomada. Los estudiantes guatemaltecos llevan desde el 15 de marzo sin asistir de manera presencial a sus clases, y no todos ellos volverán a los salones en 2021. Todo dependerá del color que el semáforo epidemiológico marque para sus municipios, según explicó la ministra de Educación, Claudia Ruiz, en un evento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. En este momento el país tiene 165 municipios de 340 en rojo,
es decir, el 48.5% de los territorios del país se encuentran en el peor registro, el cual se aplica para aquellos sitios con 25 o más casos por cada 100.000 habitantes. Además, indicó que los protocolos para aquellos que sí puedan retornar ya están listos. La semana pasada, en la reunión de la mesa técnica, se hizo la presentación de los protocolos al Ministerio de Salud y ya solo estamos pendientes del pronunciamiento de la COPRECOVID. Ya se validaron con la participación de 66 maestros a nivel nacional, maestros de todos los niveles, de área urbana y área rural, para que los protocolos sean pertinentes. Tales lineamientos, pendientes del visto bueno de la COPRECOVID, aplicarán tanto para establecimientos públicos como para privados, con algunas excepciones, como aquellos que conciernen a la entrega de alimentos, algo propio del Sistema Estatal de Educación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y actualizamos las cifras de datos confirmados de COVID-19 en Guatemala. Según datos de salud, en las últimas horas se reportaron 111 contagios confirmados para totalizar 97.826. Por otro lado, también detallan que 3 personas fallecieron para alcanzar los 3.387. Se reporta un total de 87.016 personas recuperadas. El total de activos estimados es de 7.423. Además, se realizaron un total de 856 pruebas. Estos datos corresponden a la actualización del 11 de octubre de las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y esos son los datos. Pero nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar del presidente Alejandro Yamatei, que dio a conocer que luego de su recuperación del coronavirus, las medicinas que tomó le han dejado secuelas y le han provocado incluso anemia, algo que le está provocando dificultad al respirar, pero aclaró que ya se está tratando. Tengo una consecuencia que es la que me mantiene un poco agitado, no es pulmonar, es un problema mecánico. Y es un problema mecánico porque producto del tratamiento agresivo que recibí para poder detener el coronavirus como que si fuera un caso de altísimo riesgo por mi condición, se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago, que fue descubierta con una endoscopía la semana pasada, el martes. El primer examen de sangre que me hicieron cuando me hicieron el hisopado el jueves 17, yo tenía una hemoglobina de 15 miligramos. En el control que me hicieron el lunes de la semana pasada tenía 10. O sea, estaba pues con anemia. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y la Organización Mundial de la Salud rechazó el lunes la alternativa de una inmunidad colectiva de COVID-19, asegurando que se conoce muy poco sobre el nuevo coronavirus y que, por lo tanto, permitir que circule libremente sería ética y científicamente problemático. La OMS aseguró que aún se sabe muy poco de la nueva cepa de coronavirus y sobre todo de la inmunidad que gozan las personas contagiadas, pues se han registrado casos de reinfección. El organismo también informó que hay unos 40 posibles vacunas contra la COVID-19 que están en ensayos clínicos, 10 de las cuales están en fase 3, la etapa final que permitiría conocer su eficacia y seguridad. Y Panamá reabrió este lunes sus fronteras aéreas a vuelos internacionales con turistas. El primer avión llegó de Miami tras haber cerrado 7 meses en la frontera aérea desde el 22 de marzo por la pandemia de COVID-19. Los turistas que ingresen al país deberán traer un certificado negativo de COVID-19 o hacerse una prueba en el mismo aeropuerto, cuyo resultado se entrega en media hora. De dar positivo por COVID-19, la persona deberá cumplir los protocolos de bioseguridad decretados por el Ministerio de Salud. Los vuelos diarios serán a 36 destinos de América y Europa con 7 aerolíneas, aunque otras 3 compañías aéreas podrían reiniciar operaciones antes de finales de año. Mire, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la declaración de la Organización Mundial de la Salud acerca de la necesidad de evitar que la imposición de cuarentenas estrictas se convierta en el método principal para controlar la pandemia de COVID-19. El mandatario se mostró eufórico y, en referencia a su continuada reticencia a implementar medidas de confinamiento, indicó que el organismo acaba de admitir que tenía razón. Los confinamientos están matando países alrededor del mundo. La cura no puede ser peor que el problema en sí, agregó, y llamó a los gobernadores demócratas a abrir sus estados. Trump hacía referencia a las palabras de funcionarios de la OMS
quien esta mañana indicaron que las medidas de restricción solo hacen que la gente pobre sea mucho más pobre. Bueno, y siempre en ese país el proceso de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, nominada por Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, se abrió el lunes en el Senado con un diálogo entre republicanos y demócratas a 22 días de las elecciones y en plena pandemia. El Senado, controlado por los republicanos, lleva adelante este lunes la audiencia de la jueza Barrett, cuya confirmación prácticamente garantizada inclinaría hacia el lado conservador en el máximo tribunal del país. Por su parte, los demócratas evitaron realizar ataques personales a la nominada y lanzaron ataques, eso sí, contra los republicanos, a los que acusaron de menospreciar a los electores. Civilization the world has ever known is not just a judicial. If you used the word smart, and if you would have had, let me just tell you something. Shut up, man. Mire, el martes 3 de noviembre los ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al presidente y a otros funcionarios nacionales, estatales y locales. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las elecciones de Estados Unidos, a diferencia de las de América Latina y otras regiones del mundo, se celebran en un día laboral? Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre, y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas. Nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de Historia en la Universidad de San Francisco. Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, ¿no? Entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en los Estados Unidos era bastante grande. No se favorecía el votar los domingos. El lunes tampoco les convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo. Por lo que, basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845. Hoy día no tiene sentido, ¿no? Precisamente porque básicamente limita el número de personas que pueden ir a votar. Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación. Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Vamos a la segunda pausa de la noche, pero al volver aumentan daños por lluvias registradas en este 2020. Bueno, es momento de recibir a Pamela Valdés. Ella nos trae el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Se esperan condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional con altas probabilidades de incremento de nubosidad. Estará tornándose las condiciones de totalmente nublado, especialmente para el departamento de Petén en la meseta central y el occidente. Estas son las condiciones de mañana para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y se esperan cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo para la costa sur, el occidente. Esperamos actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche para la meseta central y para el resto de los departamentos totalmente nublado con probabilidad de alguna llovizna, especialmente en la franja transversal del norte. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos tormentas eléctricas para mañana martes con una máxima de 26 grados centígrados. Para el miércoles y el jueves, condiciones de cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 25 y 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol lo vamos a conocer a continuación y lo esperamos mañana a las 5:53 de la mañana y se ocultará a las 5:43 de la tarde. Hasta aquí con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y las lluvias en el país continúan generando diversos incidentes, dentro de estos inundaciones y deslaves.
los cuales ya dejan más de 1 millón de personas afectadas. Inundaciones en Petén y Retaluleu, así como derrumbes en Huehuetenango y el departamento de Guatemala, confirmó durante el fin de semana la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el INSIBUME, entidades que se encuentran en alerta debido a las lluvias, que además continuarán. También se mantiene el monitoreo en el área volcánica debido a las lahares que han descendido del volcán de Fuego y el Santiaguito. A ello también se suma que en departamentos como Petén o Alta Verapaz podrían ser los más afectados en los próximos días. Pasamos a otro tema. El ministro de Desarrollo ha trasladado gran parte de sus horas laborales al Congreso de la República. Esta mañana fue citado por la UNE y luego denunciado formalmente por Felipe Alejos. Además, este martes continúa la interpelación en su contra por parte de Aldo Dávila. Nos confirman más de 7,000 fallecidos que habrían cobrado el bono familia. Esto ya es información oficial de RENAP. El Ministerio de Desarrollo continúa en el foco del Congreso, hoy con la citación hecha por la Unidad Nacional de la Esperanza. Le hemos señalado que de la inversión del programa de agricultura familiar, que es para hogares rurales, que es para población campesina, de más de 600 millones asignados, el 60% está destinado al departamento de Guatemala. Y la denuncia que Felipe Alejos de Todos presentó en contra de Raúl Romero, titular de la cartera. El estado de calamidad era un estado de calamidad para ayudar a los guatemaltecos, no para venirse a robar el dinero. Es una lástima lo que han hecho, especialmente con el dinero de la niñez, con este tema de las galletas, que ya es un escándalo nacional. Le adjudicaron una empresa, precisamente la más cara, 14 millones, cuando he ofertado a otra empresa 9 millones. Una compra, la de las galletas, que también le sacaron a relucir en la citación. Se le entregó copia de la circular del Ministerio de Finanzas sobre la cual se está basando el MIES para seguir con el negocio. Circular que no es superior a un estado de calamidad, no es superior a la ley y que bajo una circular no se puede seguir con un negocio que se está haciendo sobre la base legal del estado de calamidad que ya venció. Esta semana, además, continúa la interpelación en contra de Raúl Romero, solicitada por el diputado de Huinac, Aldo Dávila. Para estas se han dedicado ya 5 sesiones y tan solo han logrado avanzar con 5 de las 21 preguntas básicas. Los plenos del martes y el jueves la llevan como primer punto en agenda. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el caso Transurbano no avanza por una recusación presentada por el ex secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos. La Sala Primera de Apelaciones lleva 15 meses sin conocer la acción legal y este día suspendió audiencia. El caso Transurbano se encuentra detenido desde hace 450 días en la fase de etapa intermedia por una recusación que presentó el exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos en contra del juez 11º Eduardo Cojulum, porque argumenta que el juzgador externó opinión en su contra. En la fase intermedia se pretende definir si son enviados o no a juicio 14 exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom. El expresidente tiene arresto domiciliario desde agosto de 2018. La recusación presentada por Alejos mantiene detenido el proceso. El exsecretario privado de la presidencia, en una audiencia en la que se había fijado la fecha del inicio de la etapa intermedia, interpretó que Cojulum dijo que el caso era político y por esa razón lo recusó. La Sala Primera de Apelaciones este lunes conocería esa recusación luego de 15 meses, pero se suspendió la sesión debido a que no había sala disponible para discutir la acción legal. Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, fue notificado de la suspensión y dijo que se reprogramó para el 23 de octubre próximo. No es la primera vez que Alejos detiene el caso. En 2018 también recusó a Cojulum y en 2019 se intentó avanzar en etapa intermedia, pero diversos recursos impidieron continuar. La Sala Primera de Apelaciones deberá de decidir si el juez continúa o no conociendo el proceso transurbano, reportó Edwin Pitán. Cuida el dinero del cual dispone para el último trimestre del año. Hablamos con un experto en finanzas personales quien nos da consejos de interés. Octubre, noviembre y diciembre son meses en que los guatemaltecos normalmente tienen un poco más de gastos. Pero ¿qué podemos hacer si nuestros ingresos no son los mismos por la crisis de la pandemia? Hablamos con un experto que nos da algunos consejos.
Se acerca fin de año y las preocupaciones de muchos continúan, pues es una época en la que los gastos aumentan, por ejemplo en la realización del tradicional fiambre y con la celebración de la Navidad. Sin embargo, hay quienes que por la pandemia no tienen los mismos ingresos, por lo que no podrán realizar los mismos gastos. Hablamos con el educador financiero César Tánchez, quien recomienda no gastar más de lo que está en sus posibilidades. Practicar la mesura, es decir, si es que mis posibilidades económicas facultan poder tener fiambre para mi familia o poder tener regalos para mi familia en casa, más la familia extendida, pues enhorabuena. Se harán bajo el presupuesto que se aplique para estos momentos particulares. Es decir, si yo tengo un trabajo en el cual voy a tener un aguinaldo, pues bueno, puedo utilizar ese aguinaldo hasta el tope del aguinaldo, o idealmente, obviamente, mucho menos, pero no pasarnos más allá de nuestras posibilidades económicas. Otra de las recomendaciones que Tánchez hace es con el fiambre hacer un poco más para poder vender y tener un ingreso. Otro caso son las personas que lamentablemente por la coyuntura perdieron su empleo. A ellos se les recomienda priorizar. Deben ser absolutamente cautas en no meterse en gastos que no sean absolutamente necesarios, ya que no sabemos cuándo van a regresar los ingresos. Entonces, al tener esa incertidumbre de tiempo, pues si no se tiene fiambre este año, pues no se tiene fiambre este año. Tánchez para ambos casos recomienda no utilizar la tarjeta de crédito para consumo, pues traerá una deuda de alto costo, lo que seguirá afectando financieramente el bolsillo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Guatemala obtuvo el sello de viaje seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo luego de cumplir con los protocolos de higiene, generando una mayor confianza para los visitantes. Esto a partir de que las autoridades desean abrir los destinos turísticos. El Instituto Guatemalteco de Turismo informó que este sello se diseñó con el objetivo de contribuir a la reapertura responsable y segura del turismo. Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, mencionó en un comunicado que la industria de los viajes y del turismo es un importante generador de ingresos y empleos, y con este sello se espera que los viajeros se sientan más confiados de visitar lugares emblemáticos con la tranquilidad de que son seguros y cumplen los protocolos de higiene. Y la reactivación del turismo en Quetzaltenango estará enfocada en el turismo de naturaleza y en el cumplimiento de los protocolos establecidos para las empresas que atienden a los visitantes nacionales y extranjeros. Quetzaltenango tiene listos sus atractivos naturales para visitar durante la reactivación económica. Entre estos está el volcán Santa María, el Cerro Quemado, senderos, la laguna de Chicabal y el aviturismo, entre otros. Los destinos serán respaldados por los protocolos de seguridad por el COVID-19 que implementan los empresarios y que socializa y supervisa el INGUAT y la comuna. Los operadores de turismo piden a los colegas empresarios que cumplan con las medidas de prevención por la pandemia para provocar confianza en los turistas y que incluyan a ese departamento en sus destinos. El INGUAT también motiva a los empresarios a gestionar el sello de bioseguridad, que es gratuito. Incumplen protocolos durante ensayos en el transporte público. ¿Dónde ocurrió esto y qué medidas decidieron las autoridades? Volvemos luego de esta pausa. A lo largo de los últimos 7 meses, el gobierno del presidente Alejandro Yamatei ha recibido millonarias donaciones por la pandemia en Guatemala, pero a la fecha no está claro cuál ha sido el destino de estas. Se procesa en Conred la donación y se le entrega después a quien corresponda, mediante un formulario, el 1H. En este momento, la cifra exacta de cuánto va en donativos no se lo tengo, pero sí le puedo decir que la mayoría están ya totalmente registradas en Conred.
dijo este lunes el presidente Alejandro Yamatei al ser consultado sobre el destino de los recursos que empresas, personas y hasta países han donado al Estado a causa de la pandemia. Sin embargo, el 74% de las donaciones no registra quiénes son los donantes y qué insumos dieron. En 7 meses, el Estado ha recibido más de 251 millones de quetzales en donaciones, de los cuales 240.132.690 quetzales han sido en especie y el resto en efectivo, pero hay dificultades para fiscalizar el origen y el destino de esos recursos. El decreto 5/2020, que establecía el estado de calamidad y que venció el 30 de septiembre, definía que la CONRED era la encargada de coordinar las donaciones a nombre del Estado. Sin embargo, Prensa Libre confirmó que no se cumplió con esa disposición, por lo cual hace falta información sobre al menos 785 aportes acerca de quiénes fueron los donantes y en qué consistió la ayuda. Hasta el 5 de octubre, el Estado había recibido 1.059 donativos en especie, valorados en 240.132.690 quetzales. De estos, solo el Ministerio de Salud recibió aportes por un valor de 169.218.115 quetzales. Pero los donativos que ha realizado el sector privado pueden concederse directamente a una dependencia del Estado o a la CONRED para que lo distribuya a las entidades que lo requieran. Si el aporte es internacional, este se debe canalizar exclusivamente a través de la coordinadora. Y aunque casi 7 meses después de que comenzaran estas donaciones, la CONRED habilitó el tablero en el cual se reflejan las donaciones. En el portal se incluye una tabla que especifica la empresa donante, el aporte y la entidad estatal beneficiada. Sin embargo, esta información solo está disponible para aquellas donaciones que se canalizaron a través de la CONRED, no así las que se entregaron directamente a las instituciones. Todo lo de las cajas fue donado, hubo más de 30 millones de quetzales de donativos para las 200.000 cajas. Si bien estas cajas ya se entregaron, si se desea saber quiénes proporcionaron los alimentos para dichas cajas, denominadas Juntos Saldremos Adelante, la información no está disponible porque el donativo se realizó directamente al ministerio encargado de ejecutarlo, sin mediación de la CONRED. Otro ejemplo es el detalle de insumos y materiales médico-quirúrgicos para el Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, porque según CONRED señaló a Prensa Libre, el Ministerio de Salud recibió directamente la misma. Al ser consultado, el viceministerio de Hospitales aseguró que todo había sido gestionado por Centro de Gobierno y Presidencia, pero por escrito, Miguel Martínez, director del Centro de Gobierno, se limitó a señalar a Prensa Libre que estos registros los debió realizar la CONRED. De los 251.094.375 quetzales que han sido donados al Estado, 147.118.429 quetzales han sido entregados a 19 instituciones directamente. Además, solo hay 2 registros de 2 donaciones en efectivo entregados por el Banco Centroamericano de Integración Económico. La primera de 7.707.790 para el Ministerio de Salud y 3.853.895 quetzales para el MIDES. De las 1.059 donaciones que el Estado ha recibido, solo 274 fueron canalizadas por la CONRED, entregadas a 20 instituciones que suman 93.014.261 quetzales. El resto, que son 785 donaciones, se entregaron a ministerios, secretarías, bomberos y otras entidades. Respecto de estas últimas, no se indica en el portal quiénes fueron los donantes y qué entregaron. Con información de José Pablo del Águila, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y vamos a más noticias. Este lunes fue la presentación de la iniciativa de Ley 5820, Ley para Prevención y Represión del Lavado de Dinero y otros activos y del financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa tiene el objetivo de contar con una nueva ley que consolide y modernice toda la normativa relacionada con la prevención de estos delitos. Vamos a hacer un enlace con Paulo Saeta, quien nos ampliará la información. Adelante. Hola María Luisa, buenas noches. Como tú lo mencionaste, este lunes fue presentada la iniciativa de Ley 5820, que es la Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero y otros activos y del financiamiento del terrorismo, que fue entregada al Congreso de la República. Durante esta presentación participaron representantes de la Superintendencia de Bancos y también participó el presidente Alejandro Yamatei. Es muy importante indicar que la actual normativa que tenemos vigente en Guatemala para prevenir y combatir el lavado de dinero
data de hace 19 años. Hace 19 años Guatemala entró en una grave situación en donde fuimos incluidos dentro de la lista negra de países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero. A partir de ese entonces, Guatemala ha venido siendo revisada por organismos internacionales, tales como Gafi. El nuevo marco jurídico lo que pretende es incluir en un nuevo cuerpo normativo toda la normativa que actualmente existe dispersa en diversos cuerpos legales. En un solo documento se podrá tener la coordinación y de forma armoniosa de toda la normativa que pretende prevenir y reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, estableciendo un sistema represivo y un sistema preventivo claramente identificados y claramente separados en las funciones de cada quien. El presidente Alejandro Yamatei dijo que esta iniciativa de ley es una muestra del compromiso que tiene el gobierno para no permitir el enriquecimiento de grupos delincuenciales. La ley 5820 nos permitiría vernos ante el mundo como un Estado que es respetuoso de la búsqueda del combate frontal a estos ilícitos, pero también nos permitiría presentarnos ante la comunidad nacional como un país en donde estamos dispuestos a combatir con la corrupción, con el tráfico del dinero ilícito que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Hago una cordial invitación al Honorable Congreso de la República para que, en el ejercicio de su deber constitucional, conozca, discuta y apruebe la iniciativa de ley 5820, denominada Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Durante su discurso, el presidente exhortó a los diputados del Congreso a no solo apoyar esta iniciativa, sino también la modificación de la ley de bancos y grupos financieros. Esto con el objetivo de tener un sistema financiero mucho más robusto. Con esta información, María Luisa, yo regreso con ustedes al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Gracias, Paula, por ese reporte. Estaremos muy pendientes. Autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango sorprendieron algunos buses extraurbanos que incumplen las disposiciones establecidas para la reactivación del servicio. Ante esta situación, los operativos aumentaron. Va a ir evaluando y se van a ir aumentando las paradas. Estamos de acuerdo, pero creo que hay algunas cosas que los transportistas también... Pasajeros son incumplimientos que la Municipalidad de Xela ha identificado en algunos buses extraurbanos. Esta última semana pues hemos tenido bastantes deficiencias en cuanto al cumplimiento de la bioseguridad y de las normas de protocolos establecidas por la DGT. Hay buses que cuentan con algunos termómetros digitales que no cuentan con batería o ya no están en buen funcionamiento. Hay algunos dispensadores de gel quebrados, a veces han sobrepasado la capacidad, no han respetado la norma de no utilizar las calles de la ciudad como talleres mecánicos o parqueaderos. Vamos a intensificar los operativos en distintos puntos de abordaje. Aunque los usuarios y la comuna de Xela han identificado deficiencias de algunos buses extraurbanos en el cumplimiento del protocolo para prevenir casos de COVID-19, para la Dirección General de Transportes todo está bien y en los operativos no han identificado deficiencias. En el momento, pues los buses que se han estado verificando han estado cumpliendo con el tema del protocolo de bioseguridad. Los transportistas se reconocen que en algunos casos hay pilotos que incumplen las normas con la complicidad de los usuarios, pero piden que no se generalice y se sancione a los infractores. No son así, yo no voy a permitir a que se nos quiera difamar. Transportistas también pidieron a las autoridades departamentales que se hagan operativos en el túnel de Sunil y que se les agilicen las solicitudes para pintar las paradas y sus áreas de carga. La pintura sería aportada por los empresarios. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Y noticias de la región. En Nicaragua, la periodista Verónica Chávez, copropietaria del medio 100% Noticias, se encuentra delicada de salud luego de ser agredida por presuntos civiles afines al gobierno. Es el preciso instante en que la periodista nicaragüense Verónica Chávez fue ingresada de emergencia a la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua.
Chávez, propietaria del medio de comunicación 100% Noticias, fue golpeada con una piedra en la cabeza que fue lanzada por civiles afines al gobierno, según dijo a La Voz de América su esposo Miguel Mora. Mi esposa recibió una pedrada descomunal en la sien, le abrió una herida de varios centímetros y muy profunda, le produjo una fisura craneal y una hemorragia interna. Marlon Powell, uno de los activistas que cargó en sus brazos a Verónica tras la agresión de este domingo, asegura que el ataque se dio luego de que la periodista pidió a los oficiales de la policía presentes en el lugar que detuvieran el asedio contra un grupo de opositores que integran la coalición nacional. Arrepiéntanse, le dijo a los policías comisionados, le dice, hay un Dios que todo lo mira. En eso le dieron la pedrada en la cabeza y cayó desmayada, pues me costó levantarle. Y tuvimos pues que ya el resto ustedes lo conocen. Pero Miguel Mora, quien estuvo en prisión por varios meses, acusado de cometer actos terroristas, denuncia que la agresión fue planificada. ¿Quién organiza todo eso? ¿Quién controla a Francisco Díaz? ¿Quién da las órdenes para que la policía esté con paramilitares trabajando de una forma gangsteril criminal? Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Voz de América solicitó una entrevista a la policía de Nicaragua para conocer su postura ante las denuncias, pero al cierre de este informe aún no se había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Paso a la cultura. El mago guatemalteco Luis Carías representará a nuestro país en un festival internacional que reúne artistas de todo el mundo y que ordinariamente se celebraba en Medellín, Colombia, pero este año tendrá lugar de manera virtual, por lo que podrá verse en nuestro país. Pablo Juárez nos presenta los detalles en el segmento de Cultura y Espectáculos. 45 magos de todo el mundo participarán en la 9ª edición del festival Medellín Llena Eres de Magia, entre ellos el guatemalteco Luis Carías. El espectáculo es muy variado, dado que no solo por la diversidad cultural de la nacionalidad de cada mago, sino que también por el estilo de cada mago. En lo particular, a mí me caracteriza la magia de comedia, la magia de humor, y es por lo que voy a estar en este festival presentando mi magia con mucha comedia, mucho humor, ya que una de las cosas que me encantan es que el público se ría y se la pase bien. El evento tendrá lugar de manera virtual del 12 al 17 de octubre y podrá apreciarse desde el sitio medellínllenaeresdemagia.com. Pagando $16 pueden disfrutar de las 5 o 6 galas que habrán, podrán disfrutar, aunque no sean magos, de las conferencias para los que están interesados también en introducirse en el mundo de la magia, y además podrán presenciar una serie de competencias mágicas que habrá también. Esto es un campo exclusivo para los magos, y ahora en lo virtual está bueno porque el público puede ver desde su casa también cómo los magos compiten entre ellos para ganar diferentes premios. El mago guatemalteco Luis Carías tendrá su participación en el festival este 14 de octubre a las 18 horas. Si desea apreciar más de su trabajo, puede buscarlo en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Carías con K. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y con las manos elevadas hacia el cielo, devotos mexicanos rezan frente a una descomunal estatua de la Santa Muerte, una calavera a la que ahora piden protección frente al coronavirus y su azote económico. La Santa Muerte recibe a sus fieles con los brazos abiertos. Esta estatua de fibra de vidrio y 22 metros de altura se alza en Tultitlán, en los suburbios de Ciudad de México, donde devotos le piden por su seguridad, economía y en este año en particular por su salud. Con toda esta pandemia, obviamente, los devotos más han querido venir, ¿no? En este culto se pide salud, se pide protección. En Tepito, un barrio de la capital azotado por la criminalidad, también se adora a la Santa Muerte. El culto a la parca se remonta al siglo XVIII, cuando indígenas adoraban a un esqueleto en el centro de México, según historiadores. Durante 2 siglos se mantuvo en secreto, pero en los años 1950 volvió a la luz, especialmente en la capital, con una migración rural forzada por la pobreza.
Esto es más del pueblo, más de la barriada, ¿sí? Y es justamente como han surgido las grandes devociones de abajo, ¿sí? De la extracción popular. La religión católica condena la práctica, pero eso parece importarle poco a sus fieles. Muchos veneran por igual a la Santa Muerte y a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, y les piden fuerza para enfrentar la COVID-19 que deja más de 80,000 fallecidos en el país. Para agradecerle por todo lo que nos ha dado, todo lo que nos da este año y que este año no ha sido tan fácil, pues debido a esto de la pandemia igual nunca nos ha dejado sin comer, o sea, hacemos lo que podemos, pero ella siempre está ahí para apoyarnos y no nos deja solos. Tal es la adoración a la Santa Muerte que muchos llegan de rodillas hasta su santuario. Así, entre estatuas, escapularios y tatuajes, el culto a la calavera sigue muy vivo en México. Bueno, así nos despedimos esta noche agradeciendo que haya estado con nosotros. Regresamos mañana con más información y recuerde, todas nuestras plataformas digitales están a su servicio. Y antes de despedirnos, estas imágenes de un hombre que empleó técnicas que el personaje señor Miyagi utilizaba en la saga cinematográfica Karate Kid, muy de moda ahora por la serie, por cierto. El individuo usó estos movimientos de karate para evitar el ataque de unos perros, según se aprecia en un video que se ha viralizado en Facebook. En la grabación se observa que un primer perro corre hacia el sujeto, que se pone en posición de defensa y ahuyenta al animal. Otro can se acerca y ambos le ladran, pero el joven avanza con movimientos similares a los que usan para la defensa personal y consigue que se mantenga en su lugar. Estas imágenes se captaron en Ho Chi Minh, la ciudad más poblada de Vietnam.